En la historia de cualquier nación, hay momentos que actúan como una fisura, como una grieta que se abre en la narrativa de quienes creemos ser. El frío invierno de 1958 fue uno de esos momentos para Estados Unidos. Fue el instante en que una herida se abrió en el corazón del país, y a través de ella se coló una visión del mal que cambiaría las reglas del juego para siempre. Hoy vamos a analizar esa fractura. Vamos a seguir el rastro sangriento de una oleada de crímenes que despojó al medio oeste americano de su inocencia. Los hechos, expuestos de forma tan cruda, son difíciles de asimilar. 11 personas asesinadas. Y la mayoría de esas muertes, 10 para ser exactos, ocurrieron en un torbellino de violencia que duró apenas 8 días. No fue solo una serie de asesinatos, fue una erupción, un acto que sembró un tipo de terror completamente nuevo y que redefinió la violencia en la mente de toda una generación. Para entender de verdad cómo pudo pasar algo así, tenemos que rebobinar. Tenemos que sumergirnos en la América de los años 50. La América de Eisenhower, de las familias perfectas en los suburbios, del optimismo de la posguerra. A simple vista era un mundo que parecía sacado de una postal, pero como suele ocurrir, bajo esa superficie reluciente, se agitaban tensiones sociales muy profundas y muy reales. Y aquí, en esta imagen, vemos esa doble cara con una claridad brutal. Por un lado, la fachada, la imagen que se vendía al mundo, una nación en pleno auge económico, familias sonrientes, un futuro brillante, el famoso sueño americano. Pero si mirabas al otro lado de la vía, en lugares como Lincoln, Nebraska, la realidad era muy distinta. Para muchos, la vida era una lucha diaria, una sensación constante de no pertenecer, de quedarse fuera del reparto. Y de esa frustración, de esa rabia silenciosa, es de donde nace esta historia. Y de ese resentimiento, de esa realidad ignorada, emerge Charles Starkweather. Su perfil, la verdad, es el de un marginado de manual. A sus 19 años había dejado los estudios y trabajaba recogiendo basura, un empleo que, para él, era un recordatorio diario de su estatus social. Sufría burlas constantes por su físico, por su forma de hablar. Cada insulto era como echar más leña al fuego de su rabia. ¿Y su vía de escape? El cine. En concreto, la figura de James Dean, el rebelde por excelencia. Starkweather no solo lo admiraba, sino que intentaba ser él. Adoptó su pose, su actitud, su lema de «vive rápido, muere joven». Pero había algo más, algo mucho más oscuro. Los informes de la época hablan de alucinaciones, de pesadillas terroríficas, de conversaciones con una figura a la que él llamaba la muerte. Su mente ya era un territorio muy peligroso. Y la otra mitad de esta ecuación es Caril Ann Fugate. Con solo 14 años, era en apariencia todo lo que Starkweather no era. Una chica inteligente, popular en el instituto, con una vida normal y un futuro por delante. Se conocieron cuando ella apenas tenía 13 años, y como era de esperar, la diferencia de edad y sobre todo la reputación de Charles hicieron que las dos familias se opusieran radicalmente a esa relación. Pero a veces la prohibición tiene el efecto contrario. En lugar de separarlos, solo consiguió unirlos más, aislándolos en un mundo propio, un nosotros contra el mundo. Este análisis psicológico, realizado a posteriori, es absolutamente crucial para entender lo que vino después. Para Starkweather, Caril no era simplemente una novia, era su trofeo, la validación que siempre había buscado. Se convirtió en el catalizador que iba a transformar todo ese resentimiento acumulado en una violencia real y explícita. Ella, en su mente, se convirtió en el epicentro de su universo paranoico y en la justificación para todo lo que estaba a punto de desatar. Y así, esa atmósfera cargada de rabia finalmente estalla. El 21 de enero de 1958 se convierte en el punto de no retorno. Es el día en que empieza una espiral de violencia que, durante 8 días de auténtico infierno, iba a paralizar a toda una nación y a dejar una cicatriz que todavía hoy no ha terminado de cerrar. Todo empieza, irónicamente, en el que debería haber sido el lugar más seguro para Caril, su propia casa. Starkweather va a verla, y se encuentra con la oposición de su madre, Velda, y su padrastro, Marion. La discusión sube de tono. Starkweather saca un rifle del calibre 22 que había robado. Le dispara a Marion, luego a Velda, pero la brutalidad no se detiene ahí. De una forma que hiela la sangre, ataca a la hermanastra de Caril, Betty Jean, una bebé de tan solo 2 años. La golpea y la apuñala hasta acabar con su vida. En solo unos minutos, toda la familia ha sido aniquilada. Y lo que sucede a continuación es, si cabe, aún más extraño y macabro. Desafía a toda lógica. Durante casi una semana la pareja vive en la escena del crimen. Ocultan los cadáveres en un cobertizo y una letrina en el exterior de la propiedad. Y para mantener las apariencias, cuelgan una nota en la puerta. Todos están enfermos con la gripe. Dentro, mientras los cuerpos de la familia yacen congelados a pocos metros, la vida sigue. O al menos una versión retorcida de ella. Viendo la televisión y comiendo como si nada. Esta tabla nos da una idea de la escala de la masacre.
Es un testimonio frío y brutal de la aleatoriedad de la violencia. Fijaos en las fechas. Aunque la matanza principal fue en enero de 1958, todavía ha empezado antes, en diciembre de 1957, con el asesinato de Robert Colbert, un joven empleado de una gasolinera. Los analistas creen que ese primer crimen, que quedó sin resolver, le dio a Starkweather una sensación de poder, de impunidad. A partir del asesinato de la familia Bartlett, la violencia se desboca por completo. Un amigo de la familia, una pareja de adolescentes que se para a ayudarles en la carretera, una de las familias más ricas de la ciudad, las víctimas ya no tienen conexión con él. Cualquiera podía ser el siguiente. En este cronograma podemos seguir su huida. Es una ruta trazada con sangre. El 27 de enero, tras abandonar la casa de los Bartlett, matan a August Mayer, un granjero de la zona. Se quedan atascados con su coche. Es entonces cuando una pareja de adolescentes, Robert Jensen y Carol King, se detiene para ayudarles. Starkweather los asesina a sangre fría a los dos. Al día siguiente, en un acto de audacia increíble, vuelven a Lincoln, entran en la mansión del empresario C. Lauer Ward y asesinan a Ward, a su esposa Clara y a la asistenta Lillian Fenkel. La huida termina el día 29, ya en Wyoming, cuando matan a Merle Collison para robarle el coche, lo que finalmente desencadena la persecución que acabará con su captura. La reacción pública fue de pánico absoluto, de terror colectivo. Imaginad una ciudad como Lincoln, de unos 150.000 habitantes, convertida de la noche a la mañana en una fortaleza. Las escuelas cerraron, se movilizó a la Guardia Nacional para patrullar las calles, la gente normal, los padres de familia, se armaban para llevar a sus hijos al colegio. Por primera vez en la era de la televisión, la gente podía seguir la caza de un asesino en serie en directo. El monstruo no estaba en una tierra lejana, estaba ahí, en sus carreteras, en sus barrios. La sensación de seguridad se hizo añicos. Pero la captura de la pareja no fue ni mucho menos el final de la historia. De hecho, fue el comienzo de su capítulo más complejo, polémico y duradero, el misterio de Caril Ann Fugate. Una pregunta que se convertiría en el eje central de todo el proceso judicial y que a día de hoy sigue resonando. Y la pregunta es esta: ¿qué papel jugó realmente? ¿Fue una víctima más, una niña de 14 años aterrorizada, obligada a punta de pistola a seguir a un asesino? ¿O fue una participante activa y voluntaria en los crímenes? Esta es la pregunta del millón, el nudo gordiano de todo el caso, que incluso hoy sigue sin tener una respuesta clara. Y la clave de todo este misterio, de toda esta ambigüedad, está en las palabras del propio Charles Starkweather, porque contó dos historias completamente distintas. Al principio, justo después de su captura, su versión era firme. Caril era su rehén. Dijo que la había engañado, que le hizo creer que su familia estaba secuestrada y que si cooperaba no les pasaría nada. Pero luego, durante el juicio de ella, su testimonio dio un giro de 180 grados. De repente la pintó como una cómplice fría, calculadora, una participante entusiasta que incluso, según él, había apuñalado a algunas de las víctimas. Es esta contradicción radical la que lo enturbia todo. Y esta frase, pronunciada en el estrado, fue la que selló el destino de Caril. Cuando su propio abogado le leyó su confesión inicial en la que la exculpaba por completo, Starkweather la descartó así, con un desdén absoluto. ¿Por qué este cambio? ¿Fue por despecho? ¿Porque ella lo había rechazado tras la captura? ¿O hubo algo más? Hay documentos que sugieren que recibió un trato de favor en la cárcel, mejor comida, más cigarrillos, a cambio de su testimonio contra ella. Fuera cual fuera el motivo, sus palabras sembraron una duda que ya nunca se ha podido disipar. Con estas declaraciones contradictorias como telón de fondo y con una sociedad aterrorizada pidiendo justicia, el sistema judicial se enfrentó a dos acusados que iban a recibir sentencias radicalmente diferentes. Sus destinos reflejarían toda la complejidad y la presión de aquel momento histórico. Para Charles Starkweather, el resultado era casi una conclusión inevitable. Las pruebas físicas en su contra eran abrumadoras, y él mismo había confesado. Fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. El 25 de junio de 1959 fue ejecutado en la silla eléctrica. Su ejecución, además, marcó un antes y un después, ya que fue la última que se llevó a cabo en el estado de Nebraska durante los siguientes 35 años. El destino de Caril Ann Fugate fue y sigue siendo mucho más controvertido. Con solo 14 años, la justicia tomó la decisión de juzgarla como si fuera una adulta. El jurado, influido enormemente por el testimonio cambiante de Starkweather, la declaró culpable y la sentenció a cadena perpetua. Pasó casi 18 años en prisión, entró siendo una niña y salió siendo una mujer de 32, en 1976, cuando consiguió la libertad condicional. Hasta el día de hoy, ella mantiene de forma inquebrantable que es inocente. Pero la ejecución de Starkweather y el encarcelamiento de Fugate no cerraron el caso en absoluto. Su impacto fue mucho más allá de los tribunales. Dejó una huella profundísima en la cultura y en la sociedad estadounidense, una huella que de muchas formas sigue siendo visible hoy en día.
Y este es, quizás, el punto más importante. Los crímenes de Starkweather destrozaron por completo la idea de que las pequeñas comunidades del Medio Oeste eran un refugio, un lugar seguro y apartado del mal del mundo. La amenaza ya no venía de fuera, podía surgir desde dentro, podía ser el hijo de tu vecino. Esta toma de conciencia forzó un cambio cultural fundamental. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave por la noche. Fue literalmente el fin de una era de confianza. A nivel criminológico, Starkweather se convirtió en el prototipo del asesino en serie moderno, ese que ataca de forma aleatoria, movido por un odio abstracto. Y culturalmente, él y Caril crearon el arquetipo de la pareja de forajidos, un tema que se ha repetido hasta la saciedad. Su historia ha inspirado directamente obras maestras del cine como Malas Tierras de Terrence Malick o la controvertida Asesinos Natos. Y por supuesto está la música. El sombrío y aclamado álbum de Bruce Springsteen, Nebraska, está directamente inspirado en esta historia. Y esta frase de la canción que da título al álbum de Springsteen, Nebraska, captura a la perfección la esencia de todo este caso. Es la resignación ante una violencia que parece no tener motivo, una maldad que simplemente está ahí, que existe en el mundo. Refleja a la perfección cómo la sociedad de la época se quedó sin respuestas, incapaz de encontrar una explicación lógica para algo tan brutal y sin sentido. Y así, después de todo, volvemos al punto de partida. A esa pregunta que sigue flotando en el aire. Porque a pesar de décadas de análisis, de libros, de documentales y películas, la verdad completa sobre el papel de Caril Ann Fugate sigue siendo un misterio. Los testimonios se contradicen, las pruebas físicas son ambiguas y el único testigo principal fue un asesino en serie que mintió bajo juramento para salvarse. Quizás la verdad de lo que ocurrió en aquellos 8 días de terror se quedó enterrada para siempre bajo la nieve de aquellas solitarias carreteras de Nebraska.